a continuar con este tema que estamos viendo sobre el crecimiento. El tema se llama Creciendo hacia la madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, dimos la introducción la semana pasada a este nuevo tema y vimos lo concerniente al recién nacido, en Cristo, que ya una vez que lo estaba viendo, ahorita que estoy revisando mis clases para poderlas subir, que me doy cuenta que hacía poquito había hablado acerca del arrepentimiento, que es un tema muy parecido, pero sin este enfoque. Y dije, bueno, no está de más que hayamos dado este repaso y lo hayamos aplicado al crecimiento, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver dentro de esta serie, de Creciendo hacia la madurez espiritual, la etapa, vamos a empezar a ver la primera etapa, la que hay inmediatamente después del nacimiento, ¿verdad? Es obvio, todos sabemos que una vez que un individuo nace, la primera etapa es la de la infancia, ¿no? Nosotros en medicina le llamamos el lactante. Un niño recién nacido, los primeros 28 días, eso se considera recién nacido y es un lactante, está en su primera etapa. Y voy a abarcar, vimos la semana pasada cómo lo clasificamos, voy a abarcar la niñez, pero la niñez para poderla estudiar bien, la voy a dividir en 2 o 3 partes, no estoy muy segura, ¿verdad? Y quiero empezar hablando del lactante menor. Ahorita que tenemos bebé en la iglesia, acaba de nacer el niño de Gaby, ¿verdad? Que no lo ha traído porque no quiere que ni lo vean para que no se le enferme. Ya ve cómo somos las mamás neuróticas con el primer bebé, ¿verdad? Todos lo hemos pasado, no dormimos, vemos que respire, le ponemos la mano al espejo, nos vuelve locos el primer niño. Y no hay, ¿cómo explicarle? Hay razones. Cuidamos al recién nacido, lo esperamos, lo amamos. Es un embarazo que ya llegó a su término y queremos que continúe. Bueno, pues entonces quiero empezar a estudiar y para ver mejor sus características en esta etapa de la niñez, la voy a dividir, como le dije, en varias partes. Voy a dividir vamos a ver el primer año de vida. Tal vez hoy lo alcancemos a ver el primer año de vida. Entonces, ya sabemos que la primera etapa empieza naciendo, ¿verdad? Es la etapa inmediata, nacimiento. En esta etapa, el niño depende completamente del papá o de los papás, de un adulto, ¿verdad? Una vez que un individuo nace, no se puede valer por sí mismo. No se puede ni mover por sí mismo. En especial su alimentación depende de un adulto, de la mamá especialmente. Y si es lactancia exclusiva al seno materno para el bebé, ese bebé tiene garantizado su bienestar, su crecimiento, su desarrollo, defensas que vienen de la mamá, ¿verdad? Entonces, sabemos que la alimentación para un recién nacido, los primeros 6 meses debería ser el seno materno, debería de ser pegadito a la mamá, ¿sí? Exclusivamente esto. Sabemos las mamás que hemos tenido un hijo que cuando le empezamos a dar de comer papillas, pues como a los 6 meses. Si lo alimentamos con leche de bote, ¿verdad? Maternizada se llama, fórmula maternizada, pues si le damos de esa, tenemos que empezar la alimentación, la lactación más temprano, entre los 4 meses, 5, tenemos que empezarles a dar, porque esa leche no tiene lo suficiente para que ese niño crezca tan sano como si le diéramos exclusivamente seno materno. Entonces, hay que tener los 6 meses, ¿verdad? Y vamos a darle esta alimentación de lechita, ¿hasta qué edad les gusta? 2 años. 2 años le vamos a seguir dando seno materno y su lechita. A lo mejor al año tiene que estar integrado ya la familia, ya tiene que comer casi de todo, pero la lechita se la vamos a dar hasta los 2 años, es lo normal. Vemos ahí a los niños corriendo con su biberón, ¿no? Y los más atrevidos pues van y se pegan a la mamá, le levantan la blusa y siguen con el seno materno, ¿verdad? Eso lo hemos visto y es lo más natural y no nos debe de ¿cómo se dice? De asombrar o no debemos, ¡ay, que es lo natural! ¿Sí? Bueno, aquí el punto que yo quiero que ustedes y yo veamos es que en este punto del recién nacido, los primeros días, los primeros meses, 6 meses, 1 año, el niño necesita del adulto para todo, para moverlo, para llevarlo de un lugar a otro, para cargarlo, para bañarlo, para limpiarlo, para asearlo, para protegerlo. ¿Qué tenemos que hacer por un niño menor de 1 año? Todo. No puede trabajar, él no se puede valer por sí mismo, no sabe caminar. Para trasladarlo de un lugar a otro tenemos que llevarlo y cargarlo. No camina solo. Y lo peor del caso, yo creo que este es el punto más álgido de un niño menor de 1 año, es que no avisa. No avisa que tiene que ir al baño. Y ese trabajo sucio alguien lo tiene que hacer por él. Y normalmente es la mamá
Cuando hay un buen padre, el papá ayuda. Si hay tías, las tías también participan en el cuidado, en el aseo de un bebé, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, esta es la etapa más vulnerable de un recién nacido, porque hay más riesgo de muerte. Es bien sabido que hay bebés que se mueren en su cuna y nunca supimos de qué murieron los primeros 3 meses. El niño recién nacido se muere por el puro frío. El puro frío lo mata. Cae en paro cardiorrespiratorio. Un recién nacido que usted, o más bien que el enfermero, o el asistente, o el pediatra, no lo cubre, no lo tapa al nacer, muchos niños han caído en paro cardiorrespiratorio por puro frío, ¿verdad? Porque el niño está vulnerable, nace, y es esta la etapa más vulnerable de riesgo de muerte. Entre más niño y más esté cerquita al nacimiento, más riesgo de muerte. Y luego también me voy a ir, aquí es un agregado, pastor, usted y yo que llamamos para que el otro extremo, en el otro extremo de la vida, entre más anciano esté una persona, también es más vulnerable. Y también se mueren de frío, se mueren de calor, se mueren de deshidratación, cosas que otros no se morirían. Los extremos de la vida al nacer y entre más anciano son las épocas más vulnerables para un individuo. Ahora, quiero recalcar que es normal esta dependencia. Para usted y para mí no se nos hace raro hablar de esto. Usted dice, pastora, ¿se está pasando? Porque habla de cosas que son tan obvias que todo mundo sabemos que un niño no se puede valer por sí mismo. Es normal después del nacimiento esta etapa y total dependencia y su vulnerabilidad y lo que usted escribió. ¿Por qué lo digo? Porque este fenómeno lo vimos la semana pasada. También hay un nuevo nacimiento espiritual que exactamente cumple con todos estos criterios de un recién nacido. Les voy a leer un versículo para que usted diga, yo vine a oír la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver la palabra de Dios. Hebreos 15:13, que es con el que vamos a continuar este versículo. Usted puede leer todo el pasaje, está muy interesante, pero yo voy a poner nada más este versículo. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice la Escritura que el lactante, eso es lácteos de leche, el que participa de la leche es inexperto. El lactante es inexperto. Y dice que es inexperto en la palabra de justicia. Es normal que el recién nacido en Cristo Jesús sea inexperto en la justicia. Me importa y me interesa mucho que usted, que tiene tiempo en la iglesia, lo entienda. Porque estamos abriendo nuestras puertas, estamos evangelizando, estamos llevando el plan de salvación. Y va a haber mucho recién nacido en la iglesia. Y yo, más bien, su pastor y yo, de ninguna manera esperamos que ustedes sean injustos con el que van naciendo de nuevo. Que empiece usted a exigirle, es que no te debes vestir así, y es que no debes hablar, y es que ya no debes tomarte esa cervecita, y es que debes dejar el cigarro, y es que ya no debes echarte tu bailadita. Dice aquí que el recién nacido, que el lactante, el que participa de la leche, es inmaduro, es inexperto en la palabra de justicia. Usted a un niño recién nacido no le va a exigir que camine solo. Usted recién nacido no le va a exigir que hable bien, que hable correcto. Ay, ya me imagino a la Gaby. Hábleme correctamente y pídame la leche como debe de ser. Y a veces somos tan religiosos que una persona entra por la puerta, tiene 2 reuniones viniendo, la vio usted llorar, la vio usted levantar las manos y ya quieren ustedes que sean tan perfectos y tan correctos y que conozcan la justicia de Dios, la verdad, y que tengan una pasión como usted y yo que tenemos 30, 40 años. Bueno, tengo 40 y ¿cuántos, Adriana? 43. 44 ya voy a cumplir. 30 de abril cumplí 44. Dice aquí que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es normal que el recién nacido en Cristo sea inexperto en la palabra de justicia, porque apenas va a aprender. Apenas va a entender lo que usted y yo tenemos años escuchando predicaciones, yendo a cursos, yendo a seminarios, yendo a congresos. El recién nacido es completamente dependiente de la persona que lo invitó. Por eso cuando hacemos los círculos de oración le decimos, vaya y ore con alguien que tenga poco tiempo, que usted no conoce. Porque yo recuerdo cuando yo entré a la iglesia, los primeros meses, yo no sabía orar. Y alguien siempre me asistió. Siempre alguien fue a orar conmigo y me decía, ¿por qué quiere usted que ore? Pues quiero que ore por mis exámenes, por mi mamá. Y oraban por mí porque yo no sabía. Y no sé si a usted le pasó.
Pero cuando ya tuve un poquito más de tiempo y que miraba que nadie se me acercaba, o que se me acercaban personas que tenían menos tiempo que yo, decía, me va a tocar orar a mí, me va a tocar, y me agarraba un terror, porque me va a tocar a mí, ¿qué voy a decir? O sea, le agarra uno miedo porque uno es inexperto en la palabra de justicia. Y lo que más miedo tiene uno es a meter la pata y decir una tontería, porque ni siquiera hemos terminado el primer año, ni siquiera hemos terminado de leer la Biblia. ¿O no es cierto? Algunos de ustedes tienen 20 años y nunca la han leído completa. Porque hay quienes no nos gusta leer la Biblia o no les gusta leer la Biblia, y no lo estoy juzgando. Yo nomás digo que el que tiene un año o menos de un año no conoce toda la Biblia. Es normal. Eso es normal. Es niño en la palabra. Hay que ayudarles, señores. Hay que ayudarles, hay que moverlo. ¿Para dónde vive usted? ¿Gusta que pase por usted? Una llamadita. Ay, lo vi que usted está viendo a la iglesia. Cuando no tenga en qué venirse, dígame para pasar yo por usted. Digo, si es señora o señorita, por favor, los hombres no se ofrezcan, ¿no? Eso le toca a las mujeres, porque nos vamos a ver mal. O si el hombre está muy guapo, señoritas, no se atrevan. Dejen que un hombre, ¿verdad? Porque a veces que uno también es medio lanza a las mujeres, ¿verdad? Ya vio llegar un galán, dice, yo lo voy a evangelizar, ¿no? Entonces, hay que tener sensatez en esto, decoro, ¿no? Entonces, hay que mover al recién nacido. Usted va a empezar a ver que personas nuevas entran a nuestra iglesia, sea amable. Vea si ocupa algo, si necesita moverlo, si necesita cargarlo. ¿Cómo lo cargaría? No estamos hablando literalmente. Nuestro trabajo como iglesia es acercarnos. Si tiene una preocupación, darles una palabra de aliento. Si tiene una petición de oración y la persona es nueva, a mí no me alcanzaba la fe cuando yo recién llegué, no me alcanzaba la fe. Yo no podía creer muchas cosas que ahora lo creo, pero le doy gracias a Dios por esas personas que se acercaron a mí, adultos en la fe, maduros en la fe, que me dijeron, no te preocupes, tú no necesitas creer, yo voy a creer por ti. Y esa gente oró y con su fe, porque yo era muy incrédula todavía, las cosas sucedían. Hay que cargarlo, sus preocupaciones. Hay que quitarles de encima si el diablo los quiere destruir, si están siendo oprimidos, si traen una crisis de ansiedad, si traen una preocupación, una enfermedad. Nosotros como personas adultas, maduras en Cristo, ya de tiempo que caminamos solas, que ya somos parte de lo que sostenemos la estructura de la iglesia, nosotros tenemos que ayudarlo. Hay que quitarle esa carga. Que ese pequeño, ese recién nacido que tiene poco tiempo, no puede. Y aquí viene una parte muy importante. Hay que bañarlo. ¿Cómo se les ocurre que bañaríamos a un recién nacido en Cristo? ¿Cómo se les ocurre? No es que lo agarre usted con... No es que le va a pegar una enjabonada, ¿eh? Eso olvídese, porque somos muy buenos. Yo le doy la enjabonada, pastor, si le traigo ganas, ese nuevecito que está llegando ahí, que se cree mucho, ¿no? Que no le voy a decir quién, pero no voy a voltear a verlo, pero hubo un guapo que entró a la iglesia con una camisa abierta hasta por acá, ¿no? Yo de pura casualidad estaba por ahí y volteé a verlo y con ganas de decirle, subas, abroches ese botón, pero no, duró este ratito eso, en que te dijeron que por favor se abrochara la camisa. Pero gracias a Dios, porque nosotros fuimos enseñados de esta manera, tenerle paciencia al nuevo, a la nueva que llega. Bueno, ¿cómo se les ocurre que hay que bañar o limpiar a un recién nacido o a alguien que tiene menos de un año? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer esta función para ayudarlos? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien me quiere decir cómo se le ocurre? Necesito que piensen. ¿Cómo? Llevándolo a la escritura, a la palabra limpia. ¿Qué otra manera? Orar por él. Todas esas cosas van implícitas, por supuesto. ¿Alguien más? Que aprende a arrepentirse. Esto es muy importante. Leímos, el lactante, el que participa de la leche, es un bebé. Y a los bebés, en el primer año, hay que cambiarles la suciedad, hay que ayudarles a despojarse de esto. Es inexperto en justicia, no sabe todavía lo que está bien y lo que está mal. Él acaba de descubrir que Cristo murió por él y que le va a dar una oportunidad, pero aún hay muchas cosas que no sabe que está mal, porque así ha vivido toda su vida. Trae una cultura, trae una forma de pensar. Entonces nos toca a nosotros, que tenemos amor por ellos, que respetamos y entendemos este proceso de crecimiento, es decir, él no va a poder solo. Nos toca decirle, o estar ahí, asistirlo para decirle, mira, esto no está bien, esto te va a contaminar, que veas el horóscopo, que te guste ir a que te lean las cartas, que vivas con una persona que no es
tu esposo, que tengas este tipo de costumbres, van a jugar en tu contra, porque esto es pecado. Hay que enseñarles con paciencia que eso está sucio y que se tienen que arrepentir. No te voy a juzgar, nomás te digo que te tienes que arrepentir de esto. Le gritaste a tu mamá, te peleaste con tu mamá y tu papá, si es un caso de un joven, no estuvo bien. Tienes que ir a pedirles perdón a tu mamá y a tu papá. Si es un buen cristiano, si de veras quiere cambiar, lo va a hacer. Entonces, ese pleito que te aventaste, ese problema, ese pleito que tienes con tu esposo, con tu esposa, que se dijeron cosas ofensivas, sí hay que resolver el problema, pero no regla en el matrimonio, no en el matrimonio, en todas las relaciones. Podemos discutir problemas y situaciones, podemos discutir cosas en las que no estamos de acuerdo, pero nunca ofendernos. Nunca usar palabras que nos hieran y que después, aunque arreglemos la situación, queden heridas. ¿Sí? Hay que enseñarle a la gente cómo hacer esto. Entonces, hay que llevarlos al arrepentimiento. Si el recién nacido en Cristo es una persona que va a necesitar constantemente arrepentirse, porque aún está en esa etapa que es inexperto en la palabra de justicia. Hay que ayudarle. Ahora, el recién nacido en Cristo en el primer año son carnales a morir. Por eso le decía yo, todavía se les antoja la cerveza, todavía voltean a ver a la mujer, o si voltean, dan el repasón, todavía son carnales. Ve al niño, los niños de 1 año, 2 años, ¿cómo son? Caprichosos, no quieren compartir, todo lo quieren para ellos. O sea, nos toca enseñarles a compartir, esto no se hace, mijito, ese berrinche no está bueno. Los educamos en el primer año, primero y segundo año. El recién nacido en Cristo, usted y yo tenemos que entender que aunque tenga todo su corazón en esto, todavía es muy carnal. Todavía está en esa etapa en la que su carne lo traiciona. Todavía lo atrae mucho. Es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, por eso es necesario la asistencia de un adulto, de alguien maduro a su lado. Usted se imagina, no sé si usted se imagina, pero yo no viví esto. A mí me asistieron desde el primer día que yo llegué a la iglesia. Alguien en la iglesia se me acercó y siempre hubo alguien maduro para orientarme, para ayudarme, para sostenerme, para responder mis preguntas, mis inquietudes y para orar por mí. Más de una vez estuve dispuesta a renunciar, a decir, yo no sirvo para esto, soy muy pecadora. Y caigo y vuelvo a caer. Pero siempre hubo alguien a un lado que me decía, por eso Cristo murió. Tú amas a Dios, tú de veras quieres una vida diferente. Sí, sigue adelante, no te pares. Todos lo pasamos. Los primeros años son los más difíciles con respecto a la carne. Entonces, van a ocupar un asistente, alguien que los asista, un asistente espiritual, la persona que los invitó, un amigo, alguien que los invite al grupo de vida, al grupo de jóvenes. Alguien que se acerque a orar por ellos en el día de reunión. Vuelvo a repetir, esto es normal en el primer año. Escúcheme, esto es normal. Usted puede decirme, pastora, ¿no está siendo muy alcahueta? No, el primer año. Porque normalmente, ¿qué esperamos? Hay un cambio neuronalmente, mentalmente, en los pensamientos, en su psique, en su desarrollo psicomotriz. Hay un cambio importante al primer año. Los niños empiezan a caminar solos. Algunos nos sorprenden y son más maduros y maduran y empiezan a caminar a los 8 meses. ¿A qué caminó la Wiki? 9 meses. Otros a los 10. Pero la mayoría en promedio camina al año. Unos más flojitos al año y medio. A los 2 años ya nos debemos empezar a preocupar. Si un niño no camina a los 2 años, algo no está bien. Pero lo que quiero que usted vea es que al año hay un cambio. El niño ya tiene algunos dientes, ya puede comer más que leche. El niño ya puede moverse de un lugar a otro. Ya no lo necesita cargar usted todo el tiempo. Al año ya empiezan, ya hay palabras, ya dicen palabras. Ya piden agua, lo que necesitan. Ya saben decir, necesito esto. Hambre. Dicen, ¿cómo dicen? Papá, ¿no? Así, bueno, así decíamos en mi casa, no sé en la suya, ¿no? No sé si en la suya decían bistec con huevo o algo así, ¿no? Pero en la mía decían papá. ¿Qué quiere papá mi niño? Pues así nos decían, ¿no?
Entonces, algo sucede alrededor del año. Días, semanas antes, semanas después. Pero esto es muy importante. Al año y medio, algo empieza a cambiar. Ahora, ¿hasta cuándo es normal este comportamiento de lactante y de inexperto en la palabra? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Con a qué edad les gustaría para que ya no sea tan inexperto? ¿Alguien me quiere decir un de edad? ¿Quién da? Ay, que no se quieren quemar, ¿verdad? Pero dime tiempo. 3 años, tú quieres 3 años. ¿Te gustaría que tu hijo no caminara hasta los 3 años? Y que no comiera hasta los 3 años y que comiera pura lechita hasta los 3 años. Estamos haciendo la analogía de un cuerpo, un individuo lozano con la vida espiritual. ¿Hasta qué edad les gusta para que un niño no pueda avisar de ir al baño? 2 años. 2 años es lo normal, hasta 2 y medio es normal. Casi los 3, casi latinas, ¿no? Pero no es lo más ideal. Lo ideal es que alrededor del año, cuando empiezan a hablar, a decir algunas palabras, ellos empiecen a decir, popó, mamá, popó. O sea, límpiame, mamá, estoy sucio. Alrededor de esa edad, 1 año, 1 año y medio, es lo sano para que alguien empiece a darse cuenta que es carnal. 3 años, ya vamos atrasados. Ahora, a lo mejor te digo que vamos atrasados, Paula, pero hay gente que tiene 20 años y no sabe que es carnal. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente por esto quiero hablar de esto. Hacer la analogía del crecimiento, del desarrollo sano. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de las curvas esas que nos hablan de lo normal? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Percentiles, los percentiles de crecimiento, donde nos podemos comparar y decir, voy bien, voy muy bien o voy atrasado. Y nos sirve para darnos cuenta cuando hay un problema de fondo, que vamos a ver ahorita. Entonces, yo pienso que debería el recién nacido en Cristo empezar a entrar esta madurez, ¿verdad? Que el niño cuando empiece a caminar solito, como al año, vamos a darle año, año y medio, vamos a darle hasta los 2 años para empezar a decir que está sucio, reconocer que está sucio, ¿verdad? Y que empiece a dejar el pañal, que ya no necesite que usted le diga, tienes que arrepentirte, sino que él solo llegue a su casa y diga, me salí ahora cuando le grité a mi jefe, tengo que pedir perdón, me salí ahora que le dije esas cosas a mi esposa, ¿sí? Que solito reconozcan que hay que lavarse y cambiarse. Bueno, estos 2 eventos de caminar solo y asistir a la iglesia, de no quedarse tirado y de empezar a limpiarse espiritualmente, son los 2 fenómenos o los 2 eventos que marcan un parteaguas en la vida de un niño lactante, inexperto, y un niño más maduro. Ahora, no se considera sano que alguien que tiene 10 años todavía se haga del baño en su ropa, que usted lo tenga que asistir. No se considera sano que un niño de 10 años tenga las características que hablamos del lactante, ¿verdad? Del recién nacido. Bueno, no se considera sano que un cristiano que tiene 10 años se comporte como uno que tiene 1 año, inexperto en la palabra de justicia. No es sano. Algo está mal. Allí hay una enfermedad. Algo no está bien. Sí nació de nuevo, sí quiere cambiar, sí le entregó su vida a Cristo, pero ¿por qué no creció? Porque se sigue comportando como un niño recién nacido en Cristo. ¿Para qué nos sirve esto que le estoy haciendo? ¿Para qué nos sirve? Para ver si hay una enfermedad de fondo. Tenemos que resolver la enfermedad. A nadie le... Todas las madres nos preocuparíamos si nuestros niños no crecen, ¿sí o no? Todas. Si mi niño no camina, si mi niño no avisa, si mi niño no puede hacer... Hay algo que se llama habilidad psicomotriz. Los niños van empezando a mover sus manos y a tener movimientos más finos. ¿Qué es lo que nos ayuda en un momento dado, que vamos a verlo después, al niño poder escribir? Hay ejercicios para afinar sus deditos. Un movimiento fino. Si nunca lo desarrollan estos niños, nunca van a poder ir a la escuela. Nunca van a poder madurar e ir a un nivel superior. Son niños, pero un niño lactante no es igual a un niño que va a preescolar. El niño que va a preescolar tiene que tener ciertas características para poder ir. Y una de ellas creo que es que avise, ¿no, Silvita? Tiene que avisar. Las maestras no pueden estar cuidando a los niños, a lo mejor en el cunero, o hay algunas escuelas donde hay
para niños de 2 años, pero en el jardín de niños, donde hay 3er año, 2º año, el niño ya tiene que avisar. A lo mejor no se puede subir el sí, pero no se puede abotonar, pero se supone que lo estamos preparando, y hay una diferencia muy grande entre un niño que fue a preescolar y maduró su etapa a un niño que entra a primaria sin haber ido al kinder. ¿A dónde quiero llegar? Hay etapas fisiológicas naturales que nos marcan la madurez para cruzar a una nueva etapa de madurez. A una nueva etapa que me va a llevar al crecimiento mío, a mi desarrollo y a mi plenitud. Entonces, cuando un cristiano que tiene 10 años, 7 años, no avisa, no se limpia solo, no va al baño solo, no se asiste, no camina y no habla como debe hablar un niño de 7 años, un niño de 10 años ya lee perfectamente, debería leer bien, debería hablar perfectamente, expresar perfectamente lo que piensa, lo que siente, pero si se comporta como un niño de 1 año, baba, tata, baba, 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 a la baba, ¿sí? O tiene un problema, o las mamás viejitas, las de ahorita no. Cuando teníamos un niño así, que tenía ya 5, 6 años, 6, y no hablaban bien, decían, ¿es que está muy qué? Chipilón, muy chiqueado, muy consentido. También el papá puede tener culpa, ¿no? No le exige. Yo me acuerdo que nosotros a nuestros hijos hablaron muy pronto y leyeron. Cuando yo me di cuenta, yo me acuerdo que el día que mi hijo le vi, supe yo que mi hijo ya sabía escribir, fue porque Narda me dijo, tu hijo ya sabe escribir. No estaba en mi casa, Narda, nos estábamos haciendo las promesas, y le dijo, Levi, escribe papá. Yo nunca la vi. Y le digo, papá. Estaba en el kinder, creo, o antes, no estoy muy segura. Y dije yo, pues papá, donde quiero ver. Escribe mamá, mamá. Y dije yo, pues son palabras. Y después le dijo, nunca se me olvida, le dijo, escribe gusano. Ya 3. Y volteó y me vio Nara, me dijo, tu hijo ya sabe leer y escribir. Y yo no me había dado cuenta. Pero a mis hijos, a nuestros hijos, nosotros desde que estaban chiquitos les leíamos libros, les leíamos, estaban recién nacidos, bueno, no recién nacidos, después del año, 2 años, les leíamos historias, les enseñábamos letras. O sea, nunca les permitimos decir, guagua, caballo, no es que ese es perro, ¿no? Guagua es pero caballo, con razón, ¿no? Guagua, no es guagua, es perro. A ver, di perro, otra vez perro. Usted nos miraba asistiendo a nuestros hijos. Y eso les dio la capacidad de poder entrar leyendo al kinder, entrar sabiendo muchas cosas a la primaria, y así. Y les ayudó mucho en su desarrollo escolar, porque iban de acuerdo a lo que se esperaba. Cuando un cristiano que tiene cierta edad no ha dado ese crecimiento, está retrasado en su crecimiento espiritual. Al año tienen que empezar a hablar, a los 2 años tenemos que empezar a tener más vocabulario, a los 5, por supuesto, esperamos que ya hablen todo correctamente. 5 años. Yo siempre les he dado 5 años, porque 5 años es inmediatamente previo a la etapa del kinder o de la primaria, donde ya implica un salto. No quedarnos en la etapa de recién nacidos o lactantes inexpertos. No, bueno, voy a continuar porque si no, yo ahí me puedo quedar mucho tiempo. Entonces, déjeme leerle todo esto, porque creo que ya se lo dije, pero no quiero que quede aquí. Entonces, el punto aquí es alcanzar la madurez como humanos en cada etapa del desarrollo. Ser maduros para la edad que tenemos. Le pregunté a la mamá, ¿verdad? ¿A qué edad debemos quitar el pañal? Los médicos más o menos andamos entre los 18 meses para que camine solito, hasta 1 año y medio. Nos extendemos hasta el año, pero ya tenemos que llevarlo al médico a los 2 años. Y el pañal entre los 18 y 24 meses, está bien. Es más, 36 meses podemos alargarnos y casi estamos a los 3 años, ¿verdad? Entonces podemos decir que un cristiano, ya le dije, debe caminar solo, seguro, firme, aproximadamente al 1 año y medio, y le damos 2 años. Y un cristiano, pues que no camina bien a los 2 años, que no asiste. Mire, el que no es regular los primeros 2 años, el que no camina solito, algo anda mal, no quedó bien firme, ¿no? El punto aquí es que algunos cristianos nos atrasamos en el crecimiento espiritual. Y estas pláticas van para que usted tenga un patrón de referencia de cómo debe estar usted, de a qué nivel debe estar usted. ¿Es un bebé espiritual inexperto en la palabra? ¿Pura lechita? ¿Ya va al kinder? ¿Va a la primaria? ¿En qué punto está usted de madurez como cristiano? Ahora, Pablo, en 1 Corintios
3, 1 y 2. Pablo va con una iglesia y dice, yo esperaba que ustedes estuvieran maduros, pero no están. Y a Pablo como que le da corajito, se nota, yo percibo el coraje de aquí de Pablo. Bueno, Pablo no era corajudo, ¿verdad? La insatisfacción, así sí era corajudo, Dios santo. Pero yo veo aquí como que Pablo no estaba muy contento. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, os di a beber leche y no vianda. O sea, no les pude dar otro alimento más que lechita, porque son muy carnales. Porque aún no eras capaces, dice, ni son capaces todavía. ¿Cuánto tiempo un cristiano tiene que tomar exclusivamente lechita? Dígame, ¿cuánto tiempo le damos a un individuo, a un ser humano, para que tome pura lechita? ¿Cuánto? ¿Un año pura lechita? De 6 meses podemos decir que podemos darle poquita comidita, pero al año ya debe estar integrada la comida. Vamos a la mesa de la familia, más o menos, ¿no? El otro día me sorprendió Leti, que me dice que le dijeron que al niño, ¿cuánto tiene el niño, Leti? 8 meses, 7, 6, que ya le dieran pescado, que ya le dieran camarón, ya tiene su lista para que en los próximos meses empiecen a darle. Antes del año el niño, dice, según lo que le dio la pediatra, ya debe haber comido carne, pollo, huevo, camarón. Yo a los niños no les doy camarón hasta después del año, pero si la pediatra le recomendó, ya debe tener sus razones bien fundamentadas, pescado. Y algunos de nosotros en Cristo Jesús, pura lechita después de 10, 12 años, 20, 30. No podemos crecer porque no comemos camarones espirituales. Ay, eso no me gustó, ¿verdad? Bueno, entonces un niño debe estar integrado a la mesa, sentarse a la mesa, comer equilibradamente, con la mayoría, con lo que comen todos los adultos, no más claro, más desmenuzadito, ¿sí? Si a usted le puedo hablar de Apocalipsis, y tiene que estar sentado aquí y preguntar, se lo vamos a dar más desmenuzadito, picadito, porque es más chiquito, tiene menos tiempo que el que tiene 20, 30 años, pero puede escuchar todas las pláticas. Yo he escuchado gente que dice, ay, no le hables de Apocalipsis, está muy joven, ya tiene más de un año, ya debe leer esto. Si la Biblia toda la debemos leer, todos debemos saber de todo. No más, a lo mejor nos va a tocar más trabajito porque le vamos a desmenuzar más o le vamos a explicar más claro a esa persona. Pero yo quiero decirle una filosofía que yo tengo con la escuela dominical. Hay clases que yo les digo, no les den eso, por favor. No los retrasemos. Tenemos que darle todo lo que podamos al niño para desafiar su capacidad. No menospreciar su inteligencia. Y lo mismo es para el recién nacido o el primer año del cristiano. No menosprecien la inteligencia de alguien que está recién nacido en Cristo, que tiene poco tiempo. No le quieran alimentar durante los primeros 6 meses con Dios es bueno, Dios te salva, Dios te perdona, sí, pero hay mucho más que podemos darle. Y el que es listo, y el que tiene hambre y sed de justicia, y sed de la palabra, va a crecer como la espuma. Va a crecer, bueno, no como la espuma, va a crecer rápido. Porque tiene hambre. Y el niño entre más coma y entre más se alimente, crece más. No hay que ofender nuestra inteligencia, a veces tratando de minimizar el buen alimento. Por eso el niño tiene que comer de todo para el año, ¿sí? Pero, entonces, al año más o menos deberíamos ya comer de todo. Ahora, aquí donde la cosa se pone fea. He sido muy benigna hasta ahorita, le he dado a usted una enseñanza hasta cierto punto. Quiero ser honesta con usted, esta plática hasta aquí ha sido ligerita. No ha sido carne, vamos por el bisfilete. Porque aquí es donde debemos cambiar. Debemos crecer normales, señores. Debemos crecer es normal. Cuando no crecemos, algo está mal. Lo que yo le decía hace rato, la mamá que se da cuenta que su hijo no crece, que no está agarrando peso, que no está agarrando estatura, nos preocupamos. Porque es normal crecer. Es normal que un niño crezca. Una pregunta, ¿hasta qué edad es normal ver el crecimiento en un niño? ¿Alguien me quiere dar una edad, un número? Pedro, ¿hasta qué edad se te va a hacer normal que el Dini crezca? ¿18? ¿18? Me parece una buena idea. ¿Una mujer, a qué edad se les hace a ustedes normal que crezca? 16. ¿Dónde está la Marian? Marian, ¿cuántos años tienes, Marian? 15. ¿Sí? Párate. Yo creo que a los 15 años ella ya agarró la estatura y que va a agarrar, a lo mejor crece un poquito más, pero hasta ahí está bien. Gracias, María. ¿Por qué les pido esto? Porque hay un tiempo donde el crecimiento se nota y donde estamos pendientes del crecimiento, los primeros 15 a 18 años.
en el cristiano recién nacido en Cristo, los primeros 15 a 18 años, desde recién nacido hasta los 18 años, debe haber un crecimiento observable, tanto en su estatura espiritual, en lo que manifiesta, en lo que se ve y en lo que sabe, en el conocimiento, hasta los 18 años, ¿no? Si usted quiere menos, pero si usted en los primeros 10 años su hijo no crece, usted lo nota y se preocupa, es normal crecer. El crecimiento intenso de todo el jalón, de todo lo que uno ve, son los primeros 18 años. Y cuando uno no crece, esos años se nota. Se nota. Y algo no está bien. Si durante los primeros 18 años nosotros vemos que nuestro pequeño no está creciendo como esperamos, como comúnmente, esto no necesitan ustedes carrera, no necesitan profesión, no necesitan educación así muy elaborado, sentido común. Lo hemos visto de pasar de generación en generación, cómo se va desarrollando y cómo va creciendo los niños. Entonces, cuando no crecemos como deberíamos, es porque hay una enfermedad muchas veces. Hay una enfermedad de fondo que está obstaculizando el crecimiento. Hay hipotiroidismo. Algunos de nosotros podemos tener hipotiroidismo desde muy chiquitos y eso detiene el crecimiento. Son familias bajitas. Pero hoy me quiero enfocar al tamaño, a la estatura. Hipotiroidismo en la familia justifica que no crezcas suficiente. Problemas de alimentación, desnutrición. Un niño desnutrido que no come lo que debe comer: carne, pescado, huevo, proteína, grasas, carbohidratos, que no come lo suficiente, no crecen. Los niños de algunos países africanos son niños pequeños, flacos, desnutridos, no alcanzan, ni siquiera alcanzan a vivir en una edad madura, menos alcanzan a desarrollarse. ¿De dónde van a agarrar ellos para hacer tejidos si no hay comida, no hay proteína? ¿De dónde van a agarrar proteína para hacer músculo? ¿De dónde van a agarrar calcio para que el hueso se estire? Una mala alimentación en el niño hace que no crezca. Una mala alimentación en un cristiano hace que no crezca. Escoger, seleccionar lo que te gusta, lo que a ti te gusta, chucherías a veces espirituales, puede ser que no crezcas. Un defecto en tu estructura, en la tiroides, hace que no crezcas. Diabetes hace que no crezcas. Hay enfermedades de fondo también en los cristianos que hace que no crezcas como debes. Entonces, cuando no crecemos espiritualmente, también podría haber alguna enfermedad de fondo. Algo no está bien. Algo no está bien en nosotros. ¿Por qué no crezco? Algo no está bien. Un organismo sano, un organismo vivo, tiene que crecer. En su naturaleza está el crecimiento. Si no hay este crecimiento, algo no está bien, no se ha resuelto. No alimentarte bien, como le digo, puede causarte un retraso en el crecimiento. ¿Podríamos hablar de una anemia espiritual? No tienes sustancia en el alimento. Si no comes carne, algo sólido, chucherías espirituales que algunos de ustedes comen. Y no ustedes, digo, estoy hablando de ustedes en general, porque como pastores lo hemos visto. A muchos de ustedes les gustan las puras novelas de ciencia ficción cristianas. A mí me gustan, pero no es todo lo que debo comer. A algunos de ustedes les gusta puro de liberación, ¿no? Y todo quieren arreglarlo con el diablo. Y es que estos eran brujos y se convirtieron, y que pastor, hay que liberar esto. Y es todo lo que comen. Pero del fruto del Espíritu Santo no saben nada, del amor, de la paz, de la benignidad, del dominio propio, de la mansedumbre, de la humildad. No saben nada, todo lo quieren arreglar reprendiendo al diablo. Y leen sobre esto. Otros les encanta la lana. Y todo lo leen sobre finanzas, sobre diezmos, sobre ofrendas. Se cargan a un lado. La alimentación debe ser equilibrada. Y la primera cosa que debemos de comer es... Ahí parece panderista, ¿verdad? Hay libros que a veces ustedes no quieren leer. Ay, no quiero leer números. Que el hijo de fulano, que esto. Ay, no. Y nos brincamos libros. Digo, si quieren leer, porque muchos están anémicos porque jamás han leído la Biblia completa.
Sí, le estoy diciendo anémico espiritual, sí se lo estoy diciendo, no se lo estoy mandando a decir. Porque ¿de qué cuál es nuestro alimento? Esta es la palabra de Dios. Y si no la comemos, Jesús es el pan que bajó del cielo. Dios 40 años alimentó al pueblo de Israel con maná. Jesús es la analogía del maná, o el maná es la analogía de Jesús. El alimento espiritual. Y Jesús dice que Él es el pan de vida, y Jesús dice que Él es la palabra. Si no comemos, sí estamos anémicos espirituales. Tenemos un sesgo de lo que nos gusta comer. Hay quienes no les gusta hablar del Nuevo Testamento, hay quienes no les gusta hablar del Antiguo Testamento, y agarramos, nomás parcialidades. Dieta equilibrada. Equilibrada. Entonces, ¿podríamos hablar de anemia espiritual? Pues sí, si no comemos proteína espiritual, si tomamos pura lechita o puro lo que nos gusta y nada de lo que Dios quiere que comamos. Ahora, el retraso en el crecimiento de un niño, como yo le decía, puede deberse a muchas causas. Ahí le puse una lista completa, ¿sí? Se lo voy a leer corridita. Desnutrición, enfermedades crónicas, infecciones repetidas, problemas endocrinos, problemas de absorción de nutrientes, factores ambientales como maltrato o rechazo, y en algunos casos condiciones genéticas o cromosómicas, un problema en sus genes. ¿Cómo lo puedo aplicar? No quiero extenderme mucho en esto. Enfermedades crónicas, cosas que tú tienes en tu alma. Orgullo, que no te lo quieres quitar. Soberbia, pereza. Estás enfermo por años y años y años y no terminas de quitarte. Es una enfermedad crónica. No creces. Falta de perdón. ¿Cuánto tiempo puede un cristiano durar con falta de perdón? Enfermedades que se quedaron ahí. Pecados que traes ahí en los hombres, la lujuria. Por Dios. Yo le doy 5 años a un hombre normal para que resuelva su problema de lujuria. ¿Y por qué le doy 5 años? Le voy a dar una explicación. Porque a los 5 años vas a ir a la escuela. 6 años vas a entrar al kinder. Y si eres lujurioso, vas a empezar a ver a tus amiguitas. Son esos niños que les bajan la faldita a la niña. Que dice la niña, ay, fulanito me levantó la falda, maestra. Fulanito se agachó para verme los calzoncitos. Porque esos niños están sueltos. 5 años, a los 5 años el niño ya debe ser mijito, a la niña se le respeta, no vayas a hacer esto no es correcto. Porque vas a entrar a otra dimensión de crecimiento, a interactuar con gente. A los 5 años de un cristiano, ya debemos poderle confiar que predique tal vez, que dé una clase, ya le podemos que dé la clase a los niños, que se ha encargado de un grupo de jóvenes, de un grupo de vida. Pero si tiene un problema de lujuria no resuelto, este cristiano, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay problemas crónicos, enfermedades crónicas, que si no se resuelven nos va a dar un problema de crecimiento, pero no vamos a poder avanzar. Lo peor que puede pasar es que pongamos aquí a predicar a alguien que tiene problemas con su carnalidad. Tiene que tener un perfil respetuoso. ¿Cómo esperan ustedes que sea la persona que se para aquí? Respetuoso, honorable, cumplidor, que se pueda contar con ellos. Díganme más. Que les importe la gente. Van a decir que tengan orden en su casa. Que no tenga problemas serios, sexuales, ni de orgullo, ni de arrogancia. Que sea enseñable. Hay muchas cosas, pero quiero enfocarme en una sola cosa porque no quiero que se me vaya esto. Hay una condición que es con la que quiero terminar. Una condición patológica dentro de la medicina que ustedes conocen muy bien. Una de las cosas por las que es la más visible de crecimiento cuando se detiene el crecimiento, se llama acondroplasia. La acondroplasia, tal vez usted la conozca mejor como el enanismo. Usted conoce lo que es una persona enana, ¿verdad? ¿Sí la conoce o no? ¿Sí los han visto? ¿Alguno de ustedes nunca ha visto un enano? Un enano no es una persona, no estoy ofendiendo, es la palabra correcta, o una persona que tiene esta enfermedad de acondroplasia. Este padecimiento se va a ver en los primeros años de vida, durante la niñez empieza uno cuenta. Y algo pasó en los genes de este niño. Algo pasó, algo sucedió. Y curiosamente,
es hereditario. Si el padre fue enano, el hijo tiene un 50% de probabilidades de ser enano. 50%. Si los dos padres son enanos, la proporción se eleva casi hasta el 80%. No me acuerdo muy bien. Pero algo pasó y lo heredó a sus hijos, ¿verdad? Así es como se reproduce. Hubo una lesión, hubo un daño en uno de sus genes que afectó directamente las placas de crecimiento. Las placas de crecimiento de los huesos están en los extremos de los huesos. Aquí al finalizar de mi hueso, aquí debería estar la placa de crecimiento y acá, donde empiezan los huesos. Hay una placa de crecimiento que está creciendo los primeros años. Estas personas con acondroplasia se les daña y en los primeros años de su vida se empieza a dar cuenta, para eso son los percentiles, para ver si el niño va creciendo adecuadamente, y nos damos cuenta que este niño con acondroplasia no está creciendo. La placa de crecimiento de sus huesos, los núcleos de crecimiento de sus huesos no están funcionando como deben. A veces nosotros decimos que se cierran y ya no, lo que debería estar vivo y provocando el crecimiento, se cierra y ya no hay cómo crecer. No funciona, o se retrasan en su crecimiento y es más lento, mucho más lento, o se para definitivamente y esto produce el enanismo. Nuestra estructura como seres humanos, los primeros 18 años de cristianismo, debe crecer. Si no crece muchas veces es porque nuestras placas de crecimiento, nuestros núcleos de crecimiento se enfermaron, sufrieron un daño y dejamos de crecer como deberíamos, ¿sí? Nuestra estructura espiritual deja de crecer y podemos convertirnos en enanos espirituales. Y esto es lo que vamos a hacer muchos de nosotros. Sí, adultos, muchos años en el cristianismo, porque el enano puede tener 20, 30, 40 años, pero tiene una estatura pequeña. A veces la cabeza sí le crece. Si usted ve el cuerpo de la mayoría de los enanitos, tienen una cabeza grande, su cabeza sí crece, pero su cuerpo no. Muchos de nosotros sabemos muchos versículos. Hemos escuchado, nuestra cabeza está grande. Oímos muchas pláticas, oímos muchas cosas, pero dejamos de crecer. Nomás tenemos la cabeza grande y el cuerpo chiquito. Los núcleos de crecimiento se cerraron, dejamos de crecer. Dejamos de avanzar espiritualmente hablando. Enanos espirituales, en eso nos convertimos cuando dejamos de crecer. Mi punto en este momento, encontrar si dentro de mí hay algún problema que pueda causarme que no crezca. Odio, pereza mental, pereza espiritual, apatía, indiferencia, temor, no sé qué puedo hacer. Orgullo. Nunca es tarde para ver qué tanto he crecido. Ahora, esto no solamente le pasa a una persona. ¿Se acuerdan que dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Sí, la iglesia también es el cuerpo de Cristo y también puede quedar enana. Cuando los núcleos de crecimiento de la iglesia se cierran, se enferman, la iglesia deja de crecer. También podemos tener una iglesia enana de muchos años, pero que dejó de crecer, tanto en número como en calidad, como en el alimento, como en la enseñanza. Tenemos que crecer en número y en calidad humana, espiritualmente hablando, ser una iglesia madura. Vamos a ver cómo es una iglesia madura y cómo es un ser humano maduro, productivo, que resuelve, se reproduce. Vamos a ver eso. Pero aquí el punto es los núcleos de crecimiento. Cuando se enferman, cuando se cierran, cuando se dañan, la iglesia y el individuo y el cristiano deja de crecer y está en riesgo, si no resolvemos esto, de convertirnos en enanos espirituales. Y eso es lo que yo no quisiera. Póngase de pie, ya terminé. 9:10. Sí terminé. No es una plática que diga yo, ay, quiero ministrarle. No, yo no le voy a hacer un llamado a decir, ¿quién se siente enano espiritual? Por supuesto, no voy a hacer eso. ¿A dónde va enfocado esto? ¿Quieres ser un cristiano saludable? Necesitamos revisar todas estas cosas, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Por eso las iglesias están llenas de gente que uno dice, ay, ni parece cristiano.
Dicen que va a la iglesia, pero su calidad moral, su calidad de vida, no pueden compararse. ¿Con qué se van a comparar? Y yo creo que esto nos debe enseñar que hay un tiempo para crecer, saludable para crecer. Y yo quisiera que, si usted está en serio con Dios, si usted en verdad quiere conocer y entrar en esa relación con Dios verdadera, si existe un Dios, pues yo quiero conocerlo. Y estamos en esa posición, creo que debemos ir por todo. Llegar a una plenitud de crecimiento y de madurez y de relación con Dios. Ir por todo lo que Dios tiene para mí, pero también entender que yo debo crecer, que yo debo caminar y que se espera algo de mí. En mi comportamiento, en mi conducta, en mi manera de hablar, en mi manera de expresarme, en mi manera de relacionarme con los demás. Se espera algo de mí, de acuerdo al tiempo que la gente cree que yo tengo en la iglesia o que tengo en la iglesia. Se espera que yo haya crecido y que yo sea una persona madura en la fe. Eso es algo que todos esperan. Ustedes esperan mucho de su pastor y de mí, pues somos de los más viejos aquí. Ustedes esperan mucho, tienen una expectativa muy alta y está bien. Porque si él y yo somos dos personas sanas, lo que se espera es lo que vamos a dar. El fruto que se espera es lo que va a haber. Es lo normal. Lo anormal sería lo contrario. Pero así también se esperan de ustedes. La gente, su familia, que sabe que son cristianos, esperan una madurez y un crecimiento en ustedes. A veces son muy demandantes antes de tiempo. Por eso yo quise explicarles tanto que el primer año, los primeros años, se necesita asistencia. Tenemos que esperar a que madure el niño en Cristo. Ayudarlo, protegerlo, cuidarlo, comprenderlo, entender sus travesuras, sus incapacidades, y no quejarnos, y tener paciencia con ellos, y ayudarlos a crecer sanos y fuertes. Yo espero, con todo mi corazón, que así como estos niños recién nacidos que tenemos, que tienen menos de 1 año, 2 años, que vemos en la escuela dominical, y que nos llenan de gozo verlos, y que nos hacen sonreír con sus ideas, con sus travesuras a veces, y que les tenemos la paciencia porque sabemos que están en esa etapa. Así lo hagamos con las personas recién nacidas o que tienen poco tiempo en Cristo. Y que si yo ya tengo más, puedo entender que el punto es llegar a la madurez espiritual, a la estatura de la plenitud de Cristo, no a la estatura de Cristo, a la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar.